Vamos a estar viendo una prédica especial para esta semana. Entonces los invito a ir a Primera de Pedro, el capítulo 1, y vamos a ver los versículos 3 al 9. Eso, Primera de Pedro, está casi al final de la Biblia. Y el título del mensaje de hoy es Los tesoros de la resurrección. Y cuando se trata de la resurrección, podríamos mirar profecías del Antiguo Testamento, podríamos leer en los evangelios también, o como vamos a ver hoy, podemos mirar una de las cartas que también hablan mucho del evangelio. El otro día leí unos artículos sobre un tesoro que un hombre escondió en Estados Unidos. Él se llamaba Forrest Fenn y él era coleccionista de antigüedades, y el hombre tenía una colección bastante grande. Y por haber estado buscando tesoro toda su vida, al finalizar su vida en el 2010, él decidió esconder un cofre lleno de oro y de otros artefactos arqueológicos. Y él decía que valía aproximadamente $1 millón. Y escribió una autobiografía, y en esa autobiografía incluyó un poema de 6 estrofas con 9 pistas sobre ese tesoro. Imagínense ustedes qué pasó con eso. Que lo escondió en las montañas rocosas de Estados Unidos, que son unas montañas muy grandes, y la gente empezó a buscar con ese poema. Me lo leí y wow, difícil, porque son pistas muy rebuscadas. También, bueno, ¿cuántos quieren buscarlo? Si escuchan de $1 millón y está escondido en algún lado y solamente cualquiera podría encontrarlo. Resulta que 5 personas murieron buscando ese tesoro. Cayeron de precipicios y todo lo demás. Pero bueno, no tenemos que preocuparnos porque lo encontraron. Un hombre de 32 años lo encontró el año pasado. Y obviamente todo el internet cayó encima de él porque diciendo que era mentiroso y todo, y después salió con una foto con el dueño o el coleccionista y el tesoro. Entonces no tenemos que buscarlo. Pero no sé ustedes, cuando yo leí eso, no leí la parte de que se había descubierto todavía. Cuando leí solamente sobre el tesoro, empecé a pensar 1000 cosas. Porque yo he estado cerca de donde lo encontró el hombre. Y empecé a pensar, no, ¿qué tal? ¿Sí? Encontrar una guaca de $1 millón y cambiaría mi vida ciertamente, ¿verdad? Así pensamos. Pero cuando se trata de un tesoro, hermanos, ¿saben ustedes que tenemos aquí en la palabra un tesoro muchísimo mejor? ¿Sí? Y cuando miramos la resurrección del Señor, realmente tenemos el mejor tesoro. Y por eso vamos a ver hoy los tesoros de la resurrección. Vamos a ver que en la resurrección de Cristo, si estamos en Cristo, tenemos algo muchísimo mejor que un tesoro de oro. Muchísimo mejor que cualquier otro tesoro, porque tenemos riquezas espirituales. Y hoy vamos a meditar en esos tesoros. Así que los invito a leer conmigo. Vamos a leer el versículo 3 de Primera de Pedro 1. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y quiero recalcar la conexión entre lo que Él va a decir y la resurrección. Porque ahí vemos al final del versículo, habla de que esto es por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, que la resurrección es lo que garantiza todos estos tesoros. ¿Cuántos creen que Cristo resucitó? ¿Cierto? A veces algunos han dicho o han pensado que Él resucitó de manera espiritual solamente. Que no, algunos han dicho, no, Él resucitó en el corazón de los discípulos. Pero no fue así. Él literalmente estaba muerto, sin vida, en una tumba. Del Viernes Santo hasta el domingo temprano. Estuvo su cuerpo sin vida
Y Dios ese primer día lo resucitó de los muertos literalmente. Y hoy día Él está con un cuerpo literal glorificado a la diestra del Padre. Así que nuestra fe es una fe basada en lo que Dios ha hecho en la historia. Esto no es un cuento, sino que es algo que pasó en Jerusalén, un lugar al cual podemos visitar hoy día. Y es muy importante recordar eso, porque fácilmente podríamos pensar que es como un cuento, una leyenda, pero está basado en hechos históricos. Así que cuando miramos eso, vamos a ver que hay 3 tesoros, por lo menos, que recibimos a través de su resurrección. Pero antes de mirar el texto, vamos a orar. Padre, queremos pedirte que nos ayudes, Padre, a ver esto. Yo sé que hemos escuchado, seguramente casi todos hemos escuchado, de lo que hizo tu Hijo, al resucitar de los muertos, Padre. Hemos escuchado de esto, pero la pregunta es si lo entendemos y si estamos basando nuestra vida en lo que Él hizo. Porque, Padre, en medio de una situación difícil, queremos pedirte que tú nos des la misma esperanza que tenían los apóstoles, que tenía Pedro, Padre, al escribir esto, que tú nos llenes hoy de esperanza en tu Hijo Jesucristo. Y Padre, no importa lo que estemos pasando, esta esperanza nos va a ayudar a enfrentar una situación difícil, con gozo, Padre, imparable, porque tú eres Dios y en la resurrección tenemos tantos tesoros. Yo te pido que me guíes en esta prédica y que cada uno pueda estar atento a tu mensaje. Te lo pedimos en el nombre hermoso de Jesús. Amén. Vamos a ver aquí, hermanos, 3 tesoros que se encuentran en la resurrección, garantizados, en la resurrección. Miren conmigo nuevamente el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí vemos varias cosas hermosas, ¿cierto? Y esto es lo difícil de este pasaje, que yo no sabía por dónde comenzar, realmente, porque a veces el texto me abruma al leer todo lo que tenemos en Cristo. Pero hay que empezar por algún lado. Entonces, aquí vemos, bueno, ahí Él habla de su grande misericordia, ¿cierto? Lo que no merecemos. Habla de que nos hizo renacer, es decir, nacer de nuevo, como dice Cristo en Juan 3 también, cuando está hablando con Nicodemo, recuerden eso, que Él dice que es necesario nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, ya tenemos una esperanza viva. Y es por eso que quiero enfocarme en ese punto, el tesoro de una esperanza viva. Eso es lo que vemos. Y esa esperanza viva, ¿por qué Pedro dice que es una esperanza viva? ¿Cuál sería lo opuesto a una esperanza viva? Una esperanza muerta, ¿cierto? O una esperanza vana, una esperanza sin sentido. Y hoy día la gente quiere esperar en 1000 cosas, ¿cierto? Y muchas veces son cosas sin sentido. Pero vemos aquí que es una esperanza viva precisamente porque está basada en la resurrección de Cristo. Entonces, no importa lo que tú estés pasando hoy, hay esperanza en Cristo. Y es una esperanza real. No es una esperanza ficticia, porque está basada en su resurrección. Miren conmigo el 18. El versículo 18, pues estas personas eran judíos rescatados. Y dice ahí, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios,
quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y esto tiene mucho que ver con la Semana Santa. ¿Por qué? Porque ellos celebraban la Pascua y como hemos hablado en otras ocasiones, fue en la misma Pascua cuando Cristo instituyó la Santa Cena que vamos a celebrar hoy. Y vemos ahí también la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, todo lo que Él hizo, lo hizo siendo inocente, lo hizo por nosotros. Y por eso podemos nosotros poner nuestra fe y esperanza en Él, como vemos ahí en el 21, al final, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y nuevamente, hay mucha gente que dice que tiene esperanza, pero su fe y esperanza no están puestas en Cristo Jesús, lo cual resultaría finalmente en una vana esperanza. Pero si tenemos la fe puesta en Cristo, tenemos una esperanza viva. Y esa fe viva no se puede vencer por nada, porque está puesta en nuestro Señor Jesucristo, quien resucitó de los muertos. Incluso en 1 de Pedro 1:1, yo estaba leyendo en mi tiempo devocional hoy, Pablo dice que Jesucristo es nuestra esperanza. Porque a veces pensamos en muchas doctrinas y muchas cosas, claro, pero finalmente esas doctrinas, ¿hacia quién van? Hacia Cristo Jesús, ¿cierto? Están centradas en la persona de Cristo Jesús. Y les he contado también de una visita que hice una vez aquí en Santa Marta al hospital, precisamente. Y había una persona que me llamó y me dijo, pastor, quiero que venga para hablar con mi mamá, porque ella tenía un cáncer terminal. Y él me explicó que no le habían dicho la verdad sobre lo que ella tenía y quería que yo le dijera que iba a recuperarse. Él me dijo, no, pastor, para que ella no se preocupe, para que se sienta mejor, para que se anime más. Y cuando yo escuché todo esto, estaba pensando, yo no puedo mentirle. Entonces yo entré al cuarto con ella para hablar con ella y obviamente estaba muy débil. Y yo le expliqué, le dije, yo no puedo prometerle nada. Porque cuando uno está en estas circunstancias, lo único que puede hacer es confiar en Dios y entender que nuestra vida es muy efímera. Entonces lo más importante para usted es conocer a Cristo para saber a dónde va si Dios la lleva de este mundo, ¿cierto? Y pude explicarle el Evangelio en este momento y explicarle como dice en 1 Corintios 15, 3 y 4, y vamos a leerlo todos a una sola voz, ¿ok? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí vemos, bueno, ¿qué no vemos en el Evangelio? No vemos una promesa de salud, no vemos una promesa de recuperación física siempre, pero vemos ahí una promesa de salvación, que es infinitamente más importante. Y la gente siempre está buscando una sanidad, una sanación, una recuperación física, pero lo que tenemos que buscar es la salvación en Cristo. Porque Él murió, fue sepultado y resucitó. Y también unas palabras hermosas en Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué bonito, ¿verdad? Porque ahí vemos, aunque estemos muertos, viviremos. Pero ¿cómo así? ¿Cómo vamos a morir pero vivir? Pues Él está hablando ahí de morir físicamente solamente. Porque este cuerpo si se muere,
pues es solamente la parte física, pero Él está hablando de nuestra vida eterna con Él. Así que si conocemos a Cristo, quien es la resurrección y la vida, podemos tener confianza y podemos tener una esperanza viva. Y cuando tenemos esa esperanza, no importa la circunstancia, podemos seguir con esa esperanza. Y el viernes les conté a los hombres que, tuve un mal día por varias razones y uno empieza a flaquear un poco en su fe, ¿verdad? Uno empieza a olvidar todo lo que Dios ha hecho. Pero hermanos, yo creo que cuando vemos lo que Dios tiene aquí en esta sección, ¿cómo vamos a desanimarnos con todo lo que Cristo ha hecho y todo lo que Él nos ha prometido? Porque ahí vemos que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y ahí cuando estamos en un punto difícil, hablando quizás con un familiar que está cerca de la muerte, pero si ese familiar conoce a Cristo, puede tener esa esperanza viva al igual que nosotros. Y es algo que sobrepasa todo entendimiento humano. ¿Por qué? Porque es algo espiritual. Es algo que Dios hace en nuestra vida. Entonces la pregunta sería si tú tienes esa esperanza. Porque nuevamente hay muchas personas que dicen, sí, yo tengo mucha esperanza. Pero la pregunta que debemos hacerles es, ¿sobre qué está basada esa esperanza? Porque si es solamente, no, me levanté hoy bien y yo creo, yo espero que vayan a mejorar las cosas, pues esa esperanza no es sólida. Pero si tu esperanza está puesta en Cristo, pues Cristo murió y resucitó. Y puedes tener toda la confianza y la esperanza puesta en Él, porque es una esperanza viva. Miren conmigo el 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí él habla de una herencia segura, el tesoro de una herencia segura. Y miren lo que él dice en el 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Qué palabras, ¿verdad? Son unas palabras hermosas ahí. Cuando él habla de incorruptible, ¿de qué se trata eso? Si es una herencia incorruptible, significa que la muerte o la enfermedad no pueden afectarla. ¿Escucharon? La muerte o la enfermedad no pueden afectar esa herencia porque es incorruptible. Y estamos en un punto en la historia humana en donde es muy importante entender esto. Porque nuestra vida es una neblina. Nuestra vida es un vapor que está aquí un momento y se va. Pero nuestra herencia puede ser incorruptible. También otra palabra ahí, incontaminada. Esa palabra también habla de que el pecado y la impureza no afectan nuestra herencia. Y nosotros muchas veces, cuando caemos en un pecado, ¿qué empezamos a pensar? Ya perdí la salvación, ¿cierto? Pero miren ahí que dice, es una herencia incontaminada. Es decir, nuestro pecado, si hemos recibido a Cristo, no puede quitarnos esa herencia, porque es una herencia basada en Cristo Jesús, nuestra esperanza. Y Cristo, como leímos, es un cordero sin mancha y sin contaminación. Bonito ese vínculo, ¿cierto? Pensar en esa herencia es incontaminada porque fue comprada por Cristo, el cordero sin mancha y sin contaminación. También otra palabra, inmarcesible. Y gracias al himno nacional sabemos esa palabra, ¿cierto? Que yo creo que el himno nacional de Colombia es uno de los más hermosos del mundo. A mí me gusta el nuestro de Estados Unidos también, o el mío, pero no es tan profundo, es más bien superficial, porque es cantarle a la bandera, no sé qué. Pero aquí vemos que
el himno nacional usa esa palabra inmarcesible. ¿Y saben qué significa? Que no se puede marchitar nunca. ¿Sí? Y aquí en Santa Marta sabemos muy bien qué pasa cuando no echamos agua a una matica. ¿Qué pasa? Wow. En como 2 días ya está feíta, ¿verdad? Marchita, sin vida, si no le echamos agüita. Y también vemos esos cambios en las, estaciones no, pero entre cuando hay lluvia y cuando no hay lluvia vemos eso, ¿cierto? Pero miren eso, que es una herencia inmarcesible. Es decir, que nada puede hacer que se marchite esa herencia. Nada puede hacer que se desvanezca, que se desaparezca, porque es una herencia inmarcesible. Necesitamos recordar eso. El paso del tiempo tampoco puede afectar esa herencia. Porque con el paso de los años, no sé ustedes, pero uno empieza a ver que la vida va un poco así, ¿verdad? En declive. Y cuando pensamos en la salud que teníamos, algunos jóvenes, pues denle gracias a Dios, ¿cierto? Niños. Pero uno ve eso que quizás uno en algún momento ponía la esperanza en la salud o en las cosas físicas de uno y vemos que no es así. Pero debemos pensar más bien en esa herencia inmarcesible. Entonces, qué bonito, esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Y por qué está reservada? Porque ¿en dónde está Cristo? A la diestra del Padre, y la palabra dice que nosotros estamos sentados en Cristo Jesús. Sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús, porque toda bendición espiritual está conectada a Él, y si estamos vinculados a Él, toda bendición espiritual está con Él, reservada, en los cielos para nosotros. El 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, estamos hablando aquí de algo completamente seguro. Nada puede quitarnos esa bendición si estamos en Cristo, porque se trata de Él. Y cuando pensamos en cualquier otra cosa en la cual podríamos poner la esperanza, no hay nada así. ¿Cierto? Cuando compres un celular nuevo, ¿qué pasa seguramente muy pronto después? O se me ha pasado a mí que se le cae a uno y ya la pantalla que estaba hermosa, ¿qué le pasa? Salen unas grietas, ¿verdad? O de pronto empieza a apagarse. Cuando compras una bicicleta nueva, ¿qué pasa? Te caes o alguien la raya, ¿cierto? O compras una camisa que te gusta mucho y ¿qué pasa? Es la camisa que se dañó porque no sé cómo, pero le cayó cloro encima, ¿verdad? Me ha pasado cantidad de veces y uno dice, no, pero todas estas cosas que son cosas chéveres que nos gustan, pues no son cosas seguras como esa herencia segura. Es un llamado de atención a recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que tenemos en Él. Miren conmigo el versículo 5 una vez más, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahí vemos que nuestra herencia está segura porque Dios nos guarda por su poder. Obviamente tenemos que seguir creyendo, pero Él es quien nos mantiene creyendo en Él, como dice ahí, vemos ese equilibrio de su poder para guardarnos y también nuestra necesidad de seguir creyendo en Él. Y vemos ahí también al final esa salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pues eso parece muy lejos, ¿verdad? Pero no lo es. Cristo podría venir hoy mismo por su iglesia. Entonces, que estemos preparados y que recordemos lo que tenemos en Cristo Jesús. Y cuando estaba pensando en eso, me vino a la mente esa estrofa de la canción 10,000 razones.
¿Recuerdan es la última estrofa que dice, cuando venga el día en que mis fuerzas falten y llegue el tiempo de partir de aquí, mi alma te adorará sin fin por 10,000 años y en la eternidad? Y cuando yo canto esa canción siempre pienso, Señor, que así sea. Sí, ayúdame a mantenerme en ti fiel hasta el final para que en ese día no diga algo que no quiero decir, ¿cierto? Para que en ese día yo pueda tener la misma esperanza porque hay una herencia segura en Cristo y Dios nos está guardando si lo hemos conocido a través de su Hijo. Entonces todo esto está vinculado a su resurrección porque realmente, como mencioné, lo que Cristo hizo en su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión son cosas tan vinculadas entre sí. Porque no podemos tener su muerte sin su resurrección, no podemos tener su resurrección sin su ascensión. ¿Y en dónde está reservada esa herencia? Pues en Cristo mismo. Así que es algo completamente seguro. Miren el 6 conmigo. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí vemos el tercer tesoro, el tesoro de un gozo imparable. Porque aquí, hermanos, noten ahí en el 6 que Pedro no está hablando de un optimismo irreal. Él no está hablando de algo falso. Él está hablando de una vida difícil, con aflicción, con pruebas, y en medio de esa vida, con todo eso, ¿qué dice sobre ellos? Que vosotros os alegráis, ¿cierto? Y lo dice 2 veces en el 6, dice en lo cual vosotros os alegráis, y miren el 8 también al final, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y por cierto, estos judíos estaban pasando por un mal momento, de aflicción y hasta de persecución por su fe. Pero él habla aquí de un gozo imparable. ¿Y por qué imparable? Pues precisamente por todo lo que hemos visto. Ahí él habla de este proceso, ¿verdad? En el 6 dice que si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y me gusta pues la traducción de algunos que dicen en pruebas de todos los colores. Todo tipo de prueba, porque él no especifica cuál tipo de prueba era, si era persecución o problemas económicos o problemas en la salud, sino que dice en diversas pruebas. Pero noten el 7, para que se sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pues él trae a colación la idea del oro. Ustedes saben que hay que hacer un proceso con el oro, ¿cierto? Para refinarlo, para sacar las impurezas del oro con unas temperaturas muy altas. Y él trae a colación esa idea porque es igual con nuestra fe. Dios nos pasa por tiempos de fuego, ¿cierto? Pero ¿con qué fin? Pues con el fin de purificar y refinar nuestra fe. Porque todo eso Él está llevándonos por un proceso para que al final de ese proceso, miren el 7, cuando dice que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, cuando Cristo venga, ya vamos a ver todo lo que hemos pasado y que eso va a traerle a Cristo más gloria, más honra y más alabanza.
¿Cómo les parece? Pero ahí tenemos que recordar nuestra parte, que es gozarnos en medio de todo esto porque vemos el futuro con esperanza, una esperanza viva. Vemos que no es solamente un proceso sin sentido, un proceso vano, un proceso que al final digamos, no, que esto no valió la pena, sino que cuando veamos a Cristo vamos a decir, todo valió la pena, porque pudimos gozarnos en Él en medio de todo. Y obviamente, cuando Él habla de alegrarse aquí, no está hablando de una risita, no está hablando de una alegría humana, mundana, sino que está hablando de un gozo espiritual. Y como mencioné con la esperanza, igual con el gozo es algo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, ¿cierto? Así dice Pablo. Así que es algo espiritual. Y los demás cuando te miran, ¿qué van a decir? Van a decir, no, ¿cómo puedes tener gozo en medio de semejante circunstancia? Pero es algo que Dios hace en nosotros. Y esto nos recuerda a nuestro Señor y Salvador Jesús. Y quiero invitarlos a ir rápidamente a Hebreos 12, 2 libros atrás, ¿verdad? Hebreos 12 y el versículo 2. Porque aquí el autor de Hebreos habla de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ahí en el 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí vemos los dos aspectos. Vemos que Él sufrió, Él soportó mucho dolor, Él soportó el peso de nuestro pecado sobre sí, Él recibió en sí mismo la ira del Padre por nuestro pecado. Pero ¿cómo lo pudo hacer? Pues dice ahí, por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Es decir, cuando Él estaba sufriendo, ¿en qué estaba pensando? Estaba pensando en el gozo que vendría después de pasar por esa prueba. Y nosotros también, cuando estamos pasando por una prueba, la única forma de hacerlo con alegría y gozo es mirar ese gozo que viene después. Y quizás hay capítulos de la vida en donde terminan de forma triste, como una novela que termina sin esperanza, con una muerte trágica, ¿cierto? Pero si conocemos a Cristo, tenemos algo mayor que eso. Porque no se trata de un final feliz en esta tierra, sino en un final feliz con Cristo Jesús, en la resurrección y en su venida. Y cuando tenemos eso en nuestro corazón, ya podemos afrontar las dificultades de forma diferente. Y eso es lo que vemos aquí con Pedro. Miren el 8, que es hermoso. ¿A quién amáis sin haberle visto? Me llama la atención eso, porque Pedro sí lo vio. Pedro sí caminó con él 3 años, pero él está escribiendo a personas que no lo vieron. Pero a pesar de eso, ¿qué dice sobre ellos? Que lo amaban. Y nosotros podemos ponernos aquí en el versículo 8 también, ¿verdad? No lo hemos visto, pero podemos amarlo. ¿Y cómo lo amamos? Cuando vemos por su palabra y por la Santa Cena también vemos lo que Él hizo por nosotros. Porque esa cena nos recuerda su sangre derramada, su sangre preciosa. Y esa cena nos recuerda su cuerpo inmolado, su cuerpo dado voluntariamente en sacrificio por nosotros, como el cordero sin mancha y sin contaminación, quien nos da la salvación en Él. Así que podemos amarlo. Dice el 8, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y hermanos, ¿qué significa esa palabra inefable?
Es una palabra que significa que no podemos expresar con palabras lo que estamos diciendo y lo que estamos experimentando. Porque es un gozo que sobrepasa todo entendimiento humano. Y es un gozo tan sublime que solamente un cristiano puede experimentarlo. Es algo inefable. Es ese gozo de saber que lo amamos, que creemos en Él, que lo vamos a ver, que Él es nuestra esperanza y en medio de las dificultades podemos tener gozo. ¿Sí? Eso es lo que vemos y eso es lo que vemos en la Santa Cena también. ¿Qué hizo Cristo con su muerte y su resurrección? Pues Él venció a varios enemigos. ¿Qué venció Él? Pues obviamente venció el pecado con su muerte, ¿cierto? Venció la muerte con su resurrección. Venció a Satanás. Venció la condenación en contra nuestra por la ley de Dios. Él venció todo esto. Y ya no hay enemigo que pueda contra el creyente. Porque Cristo venció todo con su muerte y su resurrección. Gloria a su nombre. Si no lo conoces, pues siempre hay una invitación abierta. Porque Él hizo todo esto hace casi 2000 años. Pero es una invitación abierta siempre. Porque si entendemos lo que Él hizo, es una cuestión de arrepentirnos y creer en Él para ser salvos. Para recibir todos esos tesoros. Y ya en Cristo los tenemos. Y vamos a orar y después seguir meditando en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Padre, queremos agradecerte todas estas bendiciones espirituales, estos tesoros que están netamente vinculados a tu Hijo Jesús, a su muerte, a su resurrección, a su ascensión. Y Padre, es algo inefable, es algo que nos cuesta mucho expresar y entender, Padre, porque es algo que discernimos espiritualmente. Gracias por esta bendición, gracias porque podemos conocer a tu Hijo, podemos amarlo, podemos creer en Él, y gracias porque eso nos transforma la vida. Queremos orar, Padre, si hay alguien aquí quien está escuchando este mensaje, que está luchando en su vida, Padre, que quizás no tiene esperanza, que tiene mucha angustia, mucha ansiedad, mucho miedo, Padre, del futuro, miedo a la muerte tal vez, Padre, porque hemos escuchado de personas cercanas que han muerto últimamente en estos días, Padre, y lo más importante es estar preparado para nuestro momento de partir de este mundo. Y es solamente en Cristo que podemos tener esa esperanza viva. Es solamente en Cristo que podemos tener esa herencia segura, Padre. Y oramos que todos que escuchan este mensaje puedan recibir a Cristo, puedan conocerlo. Y Padre, si ya lo conocemos, ayúdanos a gozarnos en medio de las aflicciones y pruebas. Ayúdanos, Padre, a no enfocarnos tanto en las cosas pasajeras, sino en las cosas eternas. Porque es a través de ellas que tú nos animas, que tú nos fortaleces. Te damos gracias en el nombre hermoso de Jesucristo, el Cordero, quien murió por nosotros y resucitó. Amén.